noches, cuando hace como un mes atrás, o un poquito más, Jorge me había contado de estos encuentros que estaban teniendo los miércoles, y me contó un poquito, me apasionó el tema que me tocó, porque creo que es la clave de esta época histórica que nos toca vivir. No sé si ustedes cómo han encarado este tema de la cuarentena, pero no hay dos casos iguales. Tengo un amigo en Buenos Aires que es uno de esos locos lindos, por su forma de ser, que él me dice, esto quizás no lo pueda decir en voz alta, pero a amigos más cercanos se los puedo decir. Por lejos, lo mejor que me pasó en la vida fue esta cuarentena. Dice, capaz que me fundo, porque tiene una fábrica de algo, pero dice, por cómo se vive en Buenos Aires, esta cuarentena me ayudó a bajar varios cambios, a bajar la velocidad, a aprender de que Dios me invita a caminar con Él y no a correr con Él. Y yo entrar en el ritmo de Dios y no hacerlo entrar a Dios en mi ritmo. Entonces empezó a decir, bueno, tengo una familia bien constituida, tengo mi esposa, mis hijos, pero estaba tan acelerado por el ritmo de mi laburo, que aunque me sentaba a comer con ellos, estaba acelerado por lo que había hecho y por lo que tenía que hacer mañana. Y este desenchufe para mí fue una bendición muy grande. Y es más, cuando todo esto vuelva, no quiero entrar al mismo ritmo. Me doy cuenta de que seguir viviendo como vivía antes me hace perder los mejores regalos de Dios. ¿Y por qué cuento esto? Porque hoy vamos a hablar de esto de ser un siervo moldeado por el Evangelio. Yo no sé, pero Dios está por encima de toda situación humana. Muchos han tenido la curiosidad de decir, che, ¿de dónde viene este bichito llamado coronavirus? ¿Habrá sido de una sopa de vampiros? ¿Se inventó en un laboratorio? ¿Por qué pasó esto? Venga por donde venga, dice Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores de la tierra aprenden justicia, aprenden sabiduría. Dios nos enseña a través de las situaciones de los juicios que pasan en la tierra. Y creo que Dios nos ha sacado del formato de ser iglesia, y cuando hablo de esto hablo de volver a los templos, para hacernos vivir lo que se vivió en la primera iglesia primitiva, donde el templo no era el lugar donde ellos jugaban de locales, sino era el templo de los judíos donde ellos iban, y por ahí podían orar y hacer algo, pero la vida de la iglesia pasaba por las casas, pasaba por las calles. Y tiene mucho que ver con esto de ser moldeado en nuestro carácter por el Evangelio. Porque a veces en el formato de iglesia, de ir a la iglesia, de ir a la reunión, de la actividad, parece como que se nos mezcla la relación con Dios con el servicio que hacemos para Dios. Y son dos cosas totalmente diferentes. Sí, una depende de la otra, pero Dios nos está invitando a través de este tiempo a replantear si es más importante lo que hacemos o lo que somos. Vuelvo a esto, hoy el tema es ser moldeados por el Evangelio, tiene mucho que ver con que el Evangelio es un mensaje, es la buena noticia de Dios. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, en Romanos 1:17, porque es poder de Dios para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, le decía a los romanos, que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Creo que no dudamos del contenido del mensaje que estamos dando. Lo podemos agudizar, tratar de ser más teológicamente correctos, pero creo que hoy en día, en esta época que se llama la posverdad, la posmodernidad, la gente lo que más espera es ver reflejado en una vida el mensaje que se está dando. Por eso, hablar del reino de Dios y ejemplificarlo en una vida matrimonial, en una vida familiar, es mucho más contundente que dar cátedra sobre un tema sin tener una ilustración viva
para que eso se pueda palpar. Es interesante que cuando Jesús llamó a sus discípulos, esto lo relata el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, primero los llamó para que estén con él y después los iba a enviar a predicar. Era un doble propósito con el cual el Señor Jesús llamó a los discípulos. Pero primero era lo primero, estar con él. Cuando el Evangelio de Lucas nos relata cuando Jesús va a la aldea de Betania, todos sabemos lo que pasó con Marta y con María, y Jesús dice, María escogió la mejor parte, estar a sus pies, escuchando. Y creo que Dios permitió esta cuarentena a nivel mundial para hablarnos a todos los seres humanos, ni hablar que un juicio de Dios con un bichito invisible pone en jaque a las potencias mundiales, a los que más tienen, a los que menos tienen, pero también es un mensaje contundente para la iglesia de Cristo. Rápidamente, no quiero ser muy largo en la introducción para después charlar sobre algunas verdades que yo sé que vos y yo sabemos. Quiero que sepas que desde que arrancó el año y antes de que termine el año, fueron pasando varios eventos que si uno simplemente se resume a todo es pandemia, todo es coronavirus, todo es cuarentena, se nos pierden algunos detalles importantes en el camino. Ahí por el mes de diciembre, solamente para irnos algunos meses atrás, se incendiaban hectáreas y hectáreas de bosques en Australia y un país del primer mundo no podía frenarlo de ninguna forma. Mientras estaba pasando esto de que en China, ya lejísimo, se estaba de alguna forma propagando esta enfermedad, en África la plaga de las langostas estaba haciendo estragos. Mientras esto estaba pasando, estaban erupcionando algunos volcanes. Yo no sé si viste que también en estos días hubo un sismo muy grande en México y alerta de tsunamis, y pasó lo del Floyd, afroamericano, y uno dice, bueno, son noticias que van tapando otra. O todo nos habla de lo que Jesús anticipó en Mateo 24 que iba a pasar como señales antes del fin, antes de su regreso. Y Jesús dijo que esto iba a ser principios de dolores. Es como que esto se iba a ir incrementando cada vez más. Y como decía un amigo, es como los dolores de una mujer que empieza a tener sus contracciones y las contracciones cada vez se hacen más rápidas, en menos tiempo, pero son cada vez más intensas hasta que llega el parto. Así iba a ser cuando Jesús regresara. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? ¿Qué tiene que ver esto con ser moldeados con el Evangelio? Porque más que nunca en esta época, en el contexto de Mateo 24, el Evangelio tiene que llegar a todos los puntos de la tierra, pero tiene que ser un Evangelio interactivo, un Evangelio expresado y reflejado con la imagen viva de alguien que vive a Cristo y que refleja a Cristo. Hace muchos años atrás, escuchaba a un predicador que la verdad que no me acuerdo mucho cómo se llamaba porque estábamos en un congreso fuera, lejos, y él hablaba de cómo llegar a los jóvenes con el Evangelio, y él decía algo que hasta el día de hoy me quedó grabado. Él decía, el Evangelio sigue siendo tan poderoso y eficaz como siempre. No hay que agregarle ni quitarle nada. Pero sí tenemos que reconocer que el envoltorio es muy importante. ¿Y cuál es el envoltorio del Evangelio? Bueno, esta palabra evangelio, de origen griego, al principio era mucho más que el mensaje. Era, bueno, el buen mensaje que llegaba, pero llegó a querer significar que no solamente era el buen mensaje, sino era que el mensajero se mezclaba con el mensaje. Por eso Pablo por ahí decía, este es mi evangelio, y no es que tenía un evangelio aparte, sino que lo que él vivía era parte de su historia. Por eso en los momentos más cruciales, donde él tenía que defender el evangelio, recurría a su evangelio, que era su evangelio, su encuentro con Cristo, que le voló la cabeza, le cambió la vida. Y yo quiero leerte una partecita que está en el principio de esta lección, en 2 Corintios 5:15, y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quizás uno de los primeros versículos que hemos aprendido de memoria cuando conocimos al Señor. Y cabe la pregunta en este momento, ¿cuántas cosas viejas todavía siguen estando y cuántas cosas nuevas todavía no han pasado? Y esto tiene mucho que ver con una fe viva, en un evangelio poderoso que nos habla de un Jesucristo que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que produce transformación en el corazón. Pablo, a la hora de orar por la iglesia, no oraba por las cosas que nosotros solemos orar. Sin duda que en las reuniones de oraciones uno ora mucho por las necesidades, falta de trabajo, enfermedad, problemas en la familia, son por lo general temas económicos, son los temas que a veces son el 80% de nuestras oraciones. Son las necesidades básicas, es el pan de cada día. Y otra partecita de ese porcentaje que llega a los 100 son pedir perdón, que el Señor nos sostenga en la prueba, que no caigamos en tentación. Pero se me hace que nos estamos olvidando de empezar a orar por cosas que son más altas que nuestras necesidades. Ya no solamente quiero que el Señor me dé lo que necesito y me ayude en mi necesidad. Empiezo a pedir que venga su reino y que se haga su voluntad. El Padre Nuestro tiene ese nivel de pedido. Arranca allá arriba y baja la necesidad cotidiana de nosotros. Pero a veces solamente nosotros estamos en ese estancamiento de pedir por lo diario y nos olvidamos de pedir por lo eterno. Volviendo a esto, Pablo cuando oraba por los creyentes, por lo general no vas a encontrar al principio de ninguna de sus cartas que ora por falta de trabajo, para que tengan trabajo. Señor, están tristes, que se pongan contentos. Señor, tienen nanitas, así le llamamos acá a los que están enfermitos. Señor, que se sanen. No lo vemos a Pablo orando por esas cosas. Que no es que no haya que orar por ellas, pero evidentemente está pidiendo por cosas superiores. Entre ellas, a los Gálatas, en el 4:19 dice, a ver, hermanos, yo sufro como si fueran dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Esto era algo demasiado importante. Cuando uno piensa en los propósitos de la vida, el primer propósito por el cual existimos, y lo dice San Pablo en Hechos 17 cuando le habla a los griegos, y ahí en Atenas él dice, Dios nos regala la vida para que podamos buscar a Dios y encontrarnos con Él, porque está tan cerca de nosotros que hasta palpando lo podemos encontrar. Ese es el primer objetivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo que sigue? El segundo propósito. Y acá viene esto tan importante que es que Cristo sea formado en nosotros. Cuando citamos este versículo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, a veces tenemos una interpretación bastante particular de este versículo tan conocido, tan amplio y tan magnífico. Alguno dijo, este versículo parece como el gato que siempre cae parado. Todo lo que me pasa me ayuda bien. Todo lo que me sucede es para que me vaya mejor. Y eso es una media verdad. Y a veces al no entenderla bien, termino enojándome, termino frustrado, porque el propósito al que hemos sido llamados es el que sigue en el 8:29 de Romanos. Dios nos eligió, se acercó a nosotros, y su propósito es que seamos semejantes a su Hijo. El propósito del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida, el propósito de esta pandemia y de cada cosa que me ha tocado vivir en esta vida, después de que conocí al Señor, es que Cristo sea formado en mí. ¿Qué tiene que ver esto con ser moldeado como servidores del Señor con el Evangelio? Es que la mejor forma de que el Evangelio sea creíble tiene que ver con que nuestro carácter y nuestra vida lo represente. Jesús, hablando de una de las señales antes del fin, lo primero que dice es, guarda que van a venir falsos cristos. Y alguno dice falsos cristos, uno lo relaciona seguramente enseguida con falsas doctrinas o con gente que engaña.
pero el concepto es un poquito más amplio. Iba a haber mucha gente que quizás iba a hablar de Cristo y no iba a tener el respaldo de la vida para hablar de quién está hablando. ¿Cómo hace el enemigo, el padre de mentira, el mentiroso, el asesino, el robador, el destruidor, el enemigo de Dios, para hacer que el evangelio no sea creíble? Bueno, trata de desacreditar nuestra vida para que todo lo que digamos ya no sea tan creíble. Mi viejo me solía decir que cuando él era chico, la palabra tenía mucho más poder o mucho más valor que el que la tiene hoy. Y él me decía algo tan alocado como que en Santa Fe, hace unos 50 años atrás, si vos eras creyente, ibas al banco y querías pedir un crédito, o ibas a alquilar una casa y necesitabas garantía, si sabías que eras creyente, confiaban en vos. Tu palabra valía más que un montón de avales y de garantías y de firmas de alguien que te respalde, porque tu palabra valía. No solamente para el creyente, sino el que tenía una buena reputación, una buena fama, como dice Proverbios, eso era más valioso que cualquier otra firma de garantía. La palabra era creíble. Ahora ha pasado el tiempo y la palabra se ha devaluado. Se ha devaluado tanto en el mundo, pero tristemente también se ha devaluado en nosotros, que somos los reflejos de Cristo. Y si mi palabra no vale tanto, ¿qué es lo que hace que la palabra valga? Bueno, la palabra vale de acuerdo a quién representa lo que le está diciendo. Una cosa es que alguien que vos sabés que no es creíble, que miente y te diga algo y te lo asegura y te lo jura y te lo promete, y vos decís, sí, aunque me prometa todo, no es creíble él. Lo que me está diciendo puede que sea así, pero no es creíble. Ahora hay otras personas que no necesitan ni jurar, ni prometer, ni buscar testigos. Su palabra es creíble porque su vida es creíble. El enemigo ha querido que el Evangelio se devalúe o se licúe o se diluya al diluir el testimonio de nuestra vida, al producir un divorcio entre lo que estamos anunciando y lo que estamos diciendo. Por ejemplo, y en el contexto de 2 Corintios 5, aparece de que somos ministros de la reconciliación. Quiere decir que Dios a través de nosotros le ruega a la gente que se reconcilie con Él a través de lo que hizo Cristo. Esa es la esencia del Evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo que hablar de reconciliación con Dios y estoy peleado con medio mundo. Olvídate del medio mundo, porque quizás no estoy peleado con un chino, con un árabe, pero quizás estoy peleado con el medio mundo de mis prójimos que viven en mi propia casa. Qué devaluado se ve el Evangelio, aunque el Evangelio es poder de Dios y el mensaje no cambia, cuando el envoltorio de ese mensaje, cuando el que lo va a dar no es creíble. Yo no sé si alguna vez se han puesto a fijar en eso que cuenta Hechos 16, cuando Pablo y Silas, también estaba Timoteo, están ahí en Filipos y se van a reunir con Lidia, esta mujer que era vendedora de púrpura, y que había una chica que practicaba la adivinación, que era una esclava y que evidentemente le daba ganancias a sus amos por adivinar, y ella empieza a hacerle propagandas a los apóstoles. ¿Recuerdan ese mensaje? Lo que ella decía era correcto, era totalmente correcto. Estos son los siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Mi viejo suele decir, a veces no sabemos qué poner en un folleto, en una invitación para alguna reunión especial. Esta mujer sí sabía qué decir. Pablo lo escuchó 1, 2 veces hasta que esto le disgustó. Ahora, le estaba haciendo propaganda gratis porque no es que ellos le pagaban a esta chica para que los promocione. Evidentemente, el enemigo quería licuar y mezclar todas las cosas para que el que escuchaba a esta chica, cuando escuchara el mensaje de Pablo, dijera, bueno, Pablo me puede hacer sentir un poquito mejor hablándome de nuevos dioses, pero yo no voy a dejar lo otro.
Es como que el mensaje de esta chica, que era correcto, como venía de un espíritu de adivinación, hacía que el mensaje no sea creíble. Y Pablo, por liberar a esa chica de ese demonio, termina preso con Silas. El enemigo siempre ha querido ensuciar nuestro testimonio, manchar nuestra vida, hacer que nuestro carácter no termine de ser moldeado a la imagen de Cristo para que el Evangelio no sea presentado de la manera correcta. Quiero que vos pienses un poquito y que hagas un poquito de memoria. ¿A quién conoces? Así, en primera persona, que te hace acordar a Jesús, solo con verlo, con escucharlo, con ver cómo reacciona, quizás con su sonrisa, quizás con su amabilidad. ¿Sabés que como hijos de Dios somos embajadores de Cristo en todo lo que hacemos? De ahí a que Pablo pedía tanto para que Cristo sea formado. 2 Corintios 3 habla de que cuando el Espíritu es el Señor de nuestra vida, trae libertad, podemos ver a cara descubierta la gloria del Señor y ser transformados a su misma imagen, como si lo veríamos a través de un espejo, por el Espíritu de Dios. Necesitamos tener más encuentros transformadores con nuestro Señor en la intimidad, para que esas cosas que de nuestro carácter afean el mensaje que estamos transmitiendo, o lo diluyen, o lo distraen, puedan ser disipadas y el reflejo de la gloria del Señor se pueda ver en nuestra vida. Capaz que todo esto que estoy hablando parece como demasiado alejado, o algo tan reiterativo que hemos escuchado tantas veces, pero alguna vez habrás escuchado que en la iglesia de Antioquía, no era una iglesia judía, después de que Bernabé va a ver lo que estaba pasando en esa iglesia y lo va a buscar a Saulo y se reúnen por un año, por primera vez se los llama cristianos a los discípulos. Era un nombre que les dieron la gente de afuera, no ellos mismos se autodenominaron, ¿cómo nos podemos poner? Nos vamos a llamar cristianos. Y todos sabemos que esta idea de ser cristianos era que la gente veía en ellos pequeños Cristos. Veían la representación de Cristo en su carácter. No es que le pusieron cristianos porque ellos solamente daban un mensaje en nombre de Cristo. Vieron sus vidas y los llamaron cristianos. Cuando uno lee Colosenses, Pablo trata de explicar esto y ora para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y hace una oración preciosa ahí en los primeros versículos del capítulo 1, pero sigue ampliando y habla de que el Evangelio no es solamente un mensaje que hemos oído, sino que es como una semilla que dio fruto en el corazón y que el Evangelio sigue afectando todas las áreas de nuestra vida hasta llegar a esto que dice Colosenses 1:27. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Quiere decir que la esperanza que tiene este mundo es ver a Cristo a través de nosotros, sus hijos. Somos el reflejo de la gloria de Dios. Cristo mostrándose a través de nosotros. Por eso esto es demasiado importante y quiero que pensemos en que no podemos separar el mensaje del mensajero. Y por eso Dios quiere que seamos íntegros. ¿Qué pasa cuando una persona dice una cosa y hace otra? Bueno, aparte de no ser creíble, está viviendo una incoherencia. ¿Sabes lo que es una incoherencia? Es cuando uno no vive de acuerdo a la herencia que tiene. ¿Sí? Es como el hijo mayor del padre, de la historia del hijo pródigo. Él era dueño de todo, pero no vivía disfrutando nada de lo que tenía. ¿Te acordás que reclamó un cabrito? Nunca me diste nada. Y el papá le dice, hijo, sos heredero de todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué es una incoherencia? Es no vivir de acuerdo a la herencia que tengo. Es vivir con los mismos ideales, con los mismos deseos, con los mismos tratos, con la misma forma de aquel que no ha conocido a Cristo y que no tiene la esperanza de gloria viviendo en sus corazones. Es por eso que
cuando pensamos en ser moldeados por el Evangelio, no estamos hablando de sabernos una fórmula de cómo predicar mejor, sino que estamos mirando para adentro, muy adentro del corazón y decir, ¿se ve reflejado Cristo en mi forma de hablar, de tratar, en mi forma de perdonar? Santiago es uno de esos discípulos, algunos llaman que en el Nuevo Testamento el libro de Santiago es como el libro de Proverbios, es muy práctico, trata de muchos temas, pero hay algo que se reitera muchas veces en el libro de Santiago, y es no se engañen a sí mismos. No se engañen a sí mismos. Ahí es donde habla de una fe sin obras que no sirve, de una creencia, un credo, o verdades teológicas correctas, pero una vida que no respalda eso. Y ahí habla de que esa fe no sirve para nada, ni para salvación, ni para nada. Ahí habla de la incoherencia de bendecir a Dios con mi boca y maldecir a alguien que fue creado imagen y semejanza de Dios. Y es como que constantemente nos lleva a este careo de decir, ¿soy coherente con lo que estoy viviendo? ¿Realmente vivo toda la esencia de lo que soy? ¿O digo algo y mi corazón experimenta otra cosa? Alguna vez escuché que de la cabecita al corazón depende el cuello que uno tenga ahí, unos 45 centímetros, depende. Y a veces hay tantas cosas que acá sabemos, pero que en el corazón todavía no se han vivido. Volvemos a esto, ser siervos moldeados por el Evangelio. Tiene que ver con que el Evangelio del Señor Jesucristo, la libertad del perdón, de la nueva vida, de la reconciliación con Dios, empieza a notarse en todas las áreas secretas e íntimas de mi vida, afectando mi carácter y en consecuencia afectando mi primer círculo de responsabilidad, que son los que tengo al lado. ¿Y por casa cómo andamos? Más que nunca necesitamos cristianos que sean creíbles. Porque si a un cristiano le sacamos su intimidad con Cristo, su parecerse a Cristo, no queda nada. Quedan un montón de reglas, quedan un montón de costumbres, quedan un montón de tradiciones, quedan un montón de verdades que no se sabe si son tan verdades y no se pueden aplicar en la vida diaria de todos los días. ¿Qué sería? Que esta situación mundial y a la vez particular que Dios nos invita a vivir genere en nosotros un reencuentro con el Padre. ¿Te acordás cuando Jesús en el Sermón del Monte nos invita a hacer 3 prácticas que para los religiosos de aquella época eran muy comunes, pero habían perdido su esencia? ¿Te acordás? Ellos oraban, ayunaban y ayudaban, pero habían perdido la esencia de para qué hacían lo que hacían. Lo obvio no era tan obvio. Oraban para Dios, pero Jesús cuenta historias de que esta gente oraba más para el oído del otro y para sentirse bien que para agradar el corazón de Dios. Ayunaban teóricamente para descubrir los secretos de los misterios, de la revelación de Dios, pero en sí ayunaban esperando que los demás vean que ellos lo estaban haciendo. Y se agrandaban de eso. Precisamente el ayuno tiene mucho que ver con la humillación y ellos lo utilizaban como una exaltación. Cuando ayudaban a alguien, lo hacían para ser vistos por los demás. Son 3 prácticas que Jesús las resalta y nos dice está mal hacerlas. Pero está hablando de cómo algo cristianamente correcto puede terminar siendo totalmente incorrecto cuando mi corazón no respalda lo que estoy diciendo o haciendo. Entonces, ¿cuál es la invitación del Señor Jesús? Al secreto. Si vas a ayudar, hacelo en secreto. Cuando vayas a ayunar, hacelo en secreto. Cuando vayas a orar, entra en tu pieza, cerrá la puerta y encontrate en secreto. Creo que esta situación de quedate en casa, que hasta lo dicen por los medios, quedate en casa, y más allá de evitar contagios, es una gran oportunidad para volver a reencontrar lo que alguna vez como creyentes se nos ha quedado en el camino. ¿Qué es lo más importante de ser creyentes?
nuestra relación con Él. No es tan importante todo lo que hago, todo el servicio que presto, por supuesto que tengo que servir, pero lo más importante es Él. ¿Qué es lo más importante del cielo? Él. ¿Qué es lo más importante de la vida eterna? Que la voy a compartir con Él. ¿Qué es lo que hace que sea trascendente que seamos templo del Espíritu Santo? Es que Él mismo vive acá. ¿Qué es lo que hace que el Evangelio siga siendo una buena noticia que transforma la vida, que reconcilia con Dios, que da esperanza de vida eterna, pero que transforma toda la manera de vivir? Es que la esencia de Cristo es pronunciada, es expresada, es explicada a través del Evangelio. Por eso es buena noticia. Es una noticia que revoluciona todas las áreas de nuestra vida. Es la noticia que aparece en Isaías 61 cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos envió para dar buenas noticias a los que están empobrecidos, para proclamarle a los que estaban encarcelados que de ahora sí, en más, quedan libres para siempre, para decirle a aquellos que vivían de luto y en tristeza, de ahora en más vino el año agradable del Señor. No podés ver, el Señor le da vista a los ciegos. Tenés el corazón quebrantado, el Señor viene a sanar esas heridas. El Evangelio tiene que ver con esa buena noticia que es respaldada por el reflejo de lo que el Evangelio ha hecho en nuestra interior, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. Santiago, que le gusta mucho sacar a la luz esos engaños que a veces nos vamos creyendo y no nos damos cuenta, porque dicen que el peor de los engaños es engañarse a uno mismo. Santiago, después de explicar que toda cosa buena y perfecta viene de Dios, empieza ya esos temas donde él va al hueso, va a lo directo, y como para que uno vuelva a replantear si realmente está siendo coherente entre lo que cree, entre lo que dice y entre lo que vive, empieza a decir esto. Por eso, en el 1.19, todo hombre, toda persona tiene que ser, ¿te acordás? Pronta para escuchar, lenta o tardía para hablar, y también lenta para enojarse. Uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Evangelio? ¿Cómo saber si realmente mi carácter representa el Evangelio que estoy proclamando? Bueno, para darme cuenta, el mejor test es dejar de hablar tanto, dejar de juzgar a los demás y enojarme tanto, y empezar a escuchar lo que el otro dice. Porque pareciera mentira que esas palabras que solía decir San Agustín a sus discípulos, de que el Evangelio tiene mucho más que ver con lo que mostramos que con lo que hablamos. ¿Recuerdan? Él les decía, prediquen, 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 y si es necesario usen palabras. Cuando uno no es creíble, tiene que utilizar muchísimas más palabras para tratar de convencer a alguien de algo que no es tan creíble. ¿Alguna vez en estos días de cuarentena no te hablaron de un número privado, de un número que no sabes de dónde venía, y era para ofrecerte algo, y empezaron a autoconvencerte con un diálogo escrito que no te dejaban la oportunidad de decir, no quiero, pará, ¿quién sos? Porque te querían vender algo. Las muchas palabras parecería que como que tratan de disfrazar algo que no es tan creíble. Cuando algo es bueno, no hace falta demasiadas palabras para presentarlo. A veces faltaría que cuando la vida es tan poderosa y tan contundente y tan coherente con el mensaje que damos, bastan 2 frases para que alguien caiga arrepentido como el carcelero de Filipos y diga, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué mensaje tan sencillo, tan cortito. Evidentemente, Pablo y Silas, con su propia vida, con el ejemplo de no quejarse, de no insultar, de no maldecir, sino alabar, adorar y orar, y experimentar el poder de Dios haciendo conmover los cimientos de esa cárcel y haciendo temblar y rompiendo todas las cadenas y abriendo todos los cerrojos de esas puertas, evidentemente
El respaldo de Dios estaba para que ellos no tengan que usar demasiadas palabras, para que este carcelero esa misma noche con toda su familia sea bautizado y haya creído en el Señor. Me decía mi abuelo, cuando alguien hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y no dejaba de hablar, él decía esta frase célebre: mucho gregré para decir Gregorio. Cuando el Evangelio hay que darle demasiada vuelta, quiere decir que quizás nuestra vida está tapando lo que estamos tratando de decir con nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón en los secretos se nutrió de la presencia de Cristo, basta con que abramos la boca para que hablamos de Él, para que compartamos de Él, para que el Evangelio fluya de una experiencia viva y diaria que hemos vivido. Estoy hablando de no hablar mucho, estoy hablando mucho. En esta primera sección, el miércoles que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar de cómo en nuestras actividades diarias poder mostrar el Evangelio de Cristo y ser moldeados. Pero ahora te invito a que nos miremos en lo íntimo, a que nosotros nos miremos en el espejo de la palabra de lo cual tanto habla Santiago, para ver si realmente estamos siendo coherentes, si el Evangelio ha avanzado dentro de nosotros para que después pueda salir por la puerta de nuestra boca respaldado por lo que ya ha hecho en nuestra vida. Y me voy a la época de Jeremías, donde había muchísimos predicadores. Yo no sé si alguna vez te pusiste a considerar en eso. En la época de Jeremías había muchos predicadores. Todos eran profetas. Daban un mensaje de lo que iba a venir y de parte de Dios. El 99,9% eran todos truchos. Pero hablaban en nombre de Dios. Y sin duda deben haber citado algunas de las cosas que Dios había prometido a su pueblo. El tema que no daba lo que ellos estaban diciendo con la realidad que estaba pasando en Israel. Precisamente porque ellos habían roto el pacto, porque se habían olvidado de Dios, porque lo habían incluido a Dios como algo anexo de todas sus cosas para que los ayude, y no era el centro de su vivencia y la razón por la cual vivían. Entonces, Dios lo llama a Jeremías, a que Jeremías tenga que predicar y tenga que dar un anuncio que era totalmente contrario a lo que todos los demás predicadores estaban diciendo. Y una de las cosas que Jeremías recibe de parte de Dios es que él le tenía que hablar a esos falsos profetas. Y Jeremías 23 habla de esto. Y es muy interesante porque Jeremías 23 es espectacular. Pero en el versículo 22 dice estas palabras, y quiero ir cerrando este primer tiempo con ustedes con esto. 23, 22 dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y le habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Así que Dios le dice a Jeremías: hay muchos profetas. La mayoría de ellos habla sin que yo les haya hablado. Salen corriendo para anunciar algo que yo no les dije. Si se hubieran tomado el tiempo de pasar tiempo en mi secreto, yo les hubiera hablado, y ellos habrían hecho oír mis palabras y habrían hecho que este pueblo se vuelva de su maldad y se arrepienta. Antes de que los discípulos proclamaran el poderoso evangelio que llegara a nuestros días y nos cambiara a vos y a mí la vida, la eternidad, la familia, la razón por la cual existimos, habían pasado 40 días. Jesús se había aparecido después de resucitado a sus discípulos, esto cuenta Hechos capítulo 1, y les dice: quédense hasta que venga la promesa. Así que estuvieron de cuarentena después de que Jesús resucitó, pero esos últimos 10 días hasta Pentecostés se tenían que quedar en el aposento alto. ¿Tenían toda la información para predicar? Seguro que tenían toda la información. Habían estado mano a mano con el Señor, podían contar de sus parábolas, podían contar de sus palabras, podían hablar de su poder, podían hablar de lo que pasó
con la resurrección, de su muerte en la cruz, de cómo fueron las palabras que dijo en la cruz, pero ellos se tenían que quedar. No tenían que bajar del aposento alto, anunciar nada a nadie, hasta que no estuvieran en ese tiempo de secreto y sean investidos con poder de lo alto. Fue ahí como en Pentecostés el poder del Espíritu de Dios marcó la diferencia. Y este grupo de 120 se convirtieron en una iglesia activa y viva, que ya no eran simplemente gente sencilla, que muchos de ellos no sabían leer ni escribir, ni sabían expresarse bien, y el poder del fuego del Espíritu de Dios en sus vidas les dio el poder para ser testigos eficaces. Si el Evangelio llegó a nuestros días y nosotros pudimos creer en él para salvación, para reconciliación con Dios, para justificación de todos nuestros pecados, fue porque el poder del Espíritu de Dios hizo que estas personas tan sencillas y hasta a veces desconocidas sean creíbles y su mensaje sea tan poderoso que haya conmovido desde aquella época hasta hoy todo este planeta. Ahora, estamos viviendo por esas cosas de la vida. Quizás lo que decía el Señor Jesús cuando decía, estamos viendo la hora undécima, ya está por amanecer. Como dice Cantares, falta poco para que salga el sol y las sombras huyan. Para que, como decía Malaquías, el sol de justicia aparezca. O como decía Geo, el deseado de las naciones vuelva. O para que se cumpla toda nuestra esperanza, como termina Apocalipsis diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Estamos viviendo esta hora. Ya los dolores de parto empezaron a hacerse cada vez más intensos y más rápido. Y nos toca a nosotros ser los últimos del escuadrón de los embajadores del cielo, los que pelean en esta época las batallas del Señor, en esta era de donde todo es tan sugestivo, donde todo es tan licuado, tan diluido, donde parece que hay tantas opciones que el Evangelio es una cosa más. Dios ha querido que vos y yo vivamos en esta época para que hagamos que el Evangelio del Señor Jesucristo llegue hasta lo último de la tierra. Quiero decirte algo, no sé si por ahí tuviste algunas noticias. Dentro de esas noticias que no son tan noticias, Dios está haciendo en esta época de pandemia que resurja en los lugares, en uno de los lugares más recónditos de la tierra y más prohibido para predicar el Evangelio, como es el país de Irán. Hoy, una de las iglesias que más está creciendo es la iglesia en ese país. Y si investigás un poquito qué es lo que está pasando ahí, no es que hay buenos predicadores, no es que hay terribles enseñadores, hay gente que está viviendo el Evangelio en sus propias vidas. Y hay gente que conoce ese Evangelio transformador viendo la vida de otros, viendo a Cristo en otros, y se apasiona tanto y está dispuesto a jugarse la vida porque vio en alguien que ese Evangelio era creíble, que era poder de Dios para salvación. Estamos viviendo, vos y yo, en esta época donde Dios planeó que estemos. Podríamos haber nacido en otra época. Dios quiso que a nosotros nos toque jugar en este tiempo. Y sabes, el Evangelio del Señor Jesucristo tiene que ser más creíble que nunca. Y no tiene tanto que ver con que usemos las palabras correctas y que no nos equivocamos y estemos tan nerviosos en a ver lo que dije, no, dije todo lo que tenía que decir, porque lo más contundente es tu vida, es lo que vos y yo mostramos. Ser cristianos es tener una relación tan cercana, tan íntima, tan pegada con Cristo, que cuando decimos algunas palabras pasa lo que pasó cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Ni siquiera terminó el mensaje que estaba dando. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos conocieron a Jesús. Necesitamos más de esos días. Porque una de las profecías de la Biblia es que en los postreros tiempos Dios iba a derramar sobre toda carne ese Espíritu Santo. Y desde los ancianos hasta los jóvenes iban a vivir una pasión por comunicar algo de parte de Dios que iba a transformar las vidas. Termino con esto. Estás pasando tiempo en el secreto de Dios.
Así es lo que Dios le dijo a Jeremías acerca de estos profetas. Ay, si esta gente en vez de salir corriendo a hablar, se hubieran quedado tiempo para escuchar. Volvemos a lo de Santiago. Lo primero que uno tiene que hacer es escuchar para poder hablar. Y escuchar no solamente es saber y entender lo que me están diciendo, sino tratar de que eso llegue a mi corazón y afecte las áreas más íntimas de mi carácter. De algo de eso vamos a hablar, si Dios lo permite, la semana que viene, pero cabe la pregunta: ¿y por casa cómo andamos? Volvemos a la de la pandemia. Viste que los mandamientos son 10, los 10 mandamientos. 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios, 6 tienen que ver con nuestra relación con los demás. 4 tienen que ver con amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, y los otros 6 tienen que ver con amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sabés que de los 4 mandamientos de esos 10 que tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿sabés cuál es el cuarto mandamiento? El que prácticamente une el amor que tengo por Dios con el amor que tengo con el prójimo. ¿Sabés cuál es? Es algo muy loco. Es el día de reposo. Y no es que esto tiene que ver con que no hagas nada desde que salga la primera estrella del día viernes hasta que vuelva a salir la estrella el día sábado. Es el mandamiento que más explica a Dios a su pueblo para que lo practiquen. Era el mandamiento antiestrés, antiacelere. Era ese mandamiento donde ellos tenían que separar un día para acordarse de que ya no eran esclavos, de que su vida no consistía en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, o en alcanzar, o en producir. En ese día ellos lo tenían que sacar aparte. Y era un día para descansar, era un día para buscar a Dios, era un día para estar puertas adentro. Cuando Israel no guardaba los días de reposo, o cuando no guardaba los años de reposo sobre la tierra, porque así como tenía que sacar un día por semana, a la hora de sembrar el campo tenían que sembrarlo y cosecharlo durante 6 años. El 7º año la tierra tenía que descansar para que en el 8º año les dé toda su fuerza y vuelva a producir. Cuando ellos no guardaban ni los días de reposo, ni tampoco guardaban este tema de hacer reposar y descansar la tierra, Dios les había anticipado en la ley de que los iba a llevar cautivo y que la tierra iba a reposar por las veces que ellos no la dejaron reposar, y que ellos iban a tener que quedarse guardando los días de reposo que no habían guardado. Qué loco, ¿no? Estamos viviendo en esta época de cuarentena donde se nos dice: quédate en casa, trata de salir lo menos posible. Trabajá home office, quedaste ahí, bueno, cuídate mucho, cuidá a los demás. ¿No será que Dios nos está invitando como iglesia y como su pueblo para esta última hora, para que nos preparemos antes de su regreso? Para que volvamos a acordarnos de para qué estamos, para que volvamos a unir nuestro amor por Dios con el amor por el prójimo, porque termino con esto: el Evangelio no es solo un mensaje. El Evangelio es la muestra del amor de Dios hacia la humanidad. Y cuando el Evangelio lo creemos y el Evangelio crece en nuestra vida, el Evangelio es nuestra forma de amar a Dios porque Él nos amó primero, y es la expresión de amor de Dios fluyendo a través de nosotros, porque el Evangelio y predicarlo es mucho más que un acto de obediencia, es un acto de amor a Dios y de amor al prójimo. Cuando el Evangelio se hace parte de nuestra vida y de nuestro carácter, contagiamos lo que Pablo le decía a los corintios: el perfume agradable del conocimiento de Cristo. Impartimos, irradiamos la presencia de Cristo donde nos toque de estar. Y es como que a veces sin palabras preparamos el camino, como hizo Juan el Bautista, para que la gente vaya descubriendo al Señor Jesús, porque leyó en nosotros, que somos cartas leídas, el Evangelio escrito por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es época, en esta época rara, histórica, profética y especial, de que volvamos a estar puertas adentro como lo hicieron los discípulos en Pentecostés,
y buscar con todo el corazón que el poder del Espíritu de Dios transforme nuestro carácter, nuestro pensamiento, y Cristo sea formado en nosotros. El Evangelio no es solo un mensaje, el Evangelio es una vida que transmite el mensaje con todo lo que es, con todo lo que desea, con todo lo que toca, con todo lo que hace. Y no era solamente lo que él decía, sino que toda su vida era el mensaje para sí mismos, sino para aquel que murió, pueda ser reflejada en otros a través de nosotros. Tenemos que morir a ciertas cosas que todavía quizás le estamos permitiendo que sean parte de nuestra vida. Yo quería que en este ratito podamos orar y humildemente presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, examíname, como dice el Salmo 139. Examina mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí algún camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Lo que está pidiendo David en este salmo no es que le está diciendo: Dios, mírame. Lo que le está diciendo es: dame el resultado de tus análisis cuando me mirás. No es que alguien que se hace análisis y lo deja en el laboratorio y no los va a retirar nunca porque no quiere enterarse cómo está. David está diciendo: Señor, necesito que me reveles lo que ves en mí. Y si hay cosas que son incompatibles, incoherentes con el llamado que me has hecho, de ser tu mensajero, de ser pescador de hombres, de llevar el Evangelio y ser portador de algo que es un tesoro y que es la esperanza de gloria para este mundo. Señor, si hay cosas que están frenando el que tu Espíritu Santo forme a Cristo en mí, quiero de una vez por todas sacarlas para siempre. Señor, en esta noche fresca, junto con muchos amigos, que me encantaría abrazarlos en este momento, diciendo: Señor, revela esas cosas que no vemos de nosotros mismos. Como decía David, libranos de esos pecados que nos son ocultos, de esos prejuicios, de esas formas de pensar, de esas ideas que distorsionan la figura de Cristo en nosotros. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos haga ver a cara descubierta tu gloria y eso nos transforme más y más a medida que vemos tu imagen, porque se ve reflejado, respaldado y representado por nuestra vida. Quiero que bendigas a mis amigos en esta noche y el poder de tu Espíritu siga obrando en ellos y en mí. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.